El viento de la pradera cortaba como una navaja a través de Dry Hollow, arrastrando consigo la promesa de una muerte lenta y helada. Clara Hensley apretó más fuerte a Josie contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpecito de la niña temblaba con cada respiración laboriosa. Los trapos que envolvían sus propios pies apenas la protegían del suelo congelado mientras se dirigía hacia la plaza del pueblo, donde los comerciantes itinerantes instalaban sus puestos cada semana. La fiebre de Josie había empeorado durante la noche. Clara había permanecido despierta, acunando a su hija de 6 meses, susurrándole palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para sus propios oídos. No quedaba leña, no quedaba comida. El último trozo de pan duro había desaparecido 2 días atrás, y la leche de Clara se había secado junto con sus esperanzas. Las tiendas permanecían cerradas con tablones de madera, sus propietarios tan desesperados como ella. El invierno había llegado temprano y con saña, destruyendo las últimas cosechas y convirtiendo a Dry Hollow en un pueblo fantasma donde solo los más obstinados o los más pobres permanecían. Clara pertenecía a la segunda categoría, aunque ya no por elección. Se detuvo en el borde de la plaza, observando el pequeño círculo de comerciantes que habían logrado llegar antes de que las tormentas cerraran los caminos. Hombres curtidos por el sol y el viento, con carromatos cargados de mercancías que parecían tesoros inalcanzables, mantas, medicina, harina, carne salada. Todo lo que necesitaba para mantener viva a Josie. Una mujer no debería hacer lo que estaba a punto de hacer. Su padre, el maestro de escuela, se revolcaría en su tumba. Pero los muertos no tenían que ver cómo sus hijos se desvanecían lentamente en sus brazos. Clara respiró hondo, el aire helado quemándole los pulmones, y se acercó al círculo. Los comerciantes levantaron la vista, algunos con curiosidad, otros con el tipo de mirada que había aprendido a reconocer y temer. Una mujer joven, sola, desesperada. Era una ecuación que todos sabían resolver. «Señores», su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Tengo una propuesta». El murmullo de conversaciones se detuvo. Incluso algunos de los habitantes del pueblo que merodeaban por los alrededores se acercaron para escuchar. Clara sintió sus miradas como agujas clavándose en su espalda. «Mi hija está enferma», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Necesita medicina, comida. Yo...» Las palabras se atoraron en su garganta como espinas. «Me ofrezco al mejor postor, por lo que necesite mi niña». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Clara vio cómo algunos de los comerciantes intercambiaban miradas, mientras que otros apartaban la vista con disgusto. Detrás de ella, escuchó el susurro escandalizado de Sarah Jane Mott. «¡Qué vergüenza!». La voz aguda de la esposa del predicador cortó el aire como un látigo. «En nuestra plaza pública». Pero Clara ya no podía retroceder. Josie emitió un gemido débil, y ese sonido rompió lo último que quedaba de su orgullo. «Por favor», susurró, sus piernas comenzando a temblar. «Solo necesito...». El mundo se inclinó peligrosamente. El hambre y el frío habían cobrado su cuota, y Clara sintió cómo sus fuerzas la abandonaban. Sus rodillas tocaron el suelo congelado mientras luchaba por mantener a Josie segura en sus brazos. Entonces, una sombra cayó sobre ella. «Señora». La voz era grave, controlada. Clara levantó la vista y vio a un hombre alto de cabello oscuro y ojos grises como la tormenta. No era de Dry Hollow, eso lo sabía con certeza. Su rostro llevaba las marcas de alguien que había visto demasiado mundo, demasiado sufrimiento. Llevaba un abrigo de lana gruesa que parecía cálido como un abrazo. «No», murmuró Clara, intentando ponerse en pie. «No soy... yo no...». Pero el hombre ya se estaba quitando el abrigo. Sin decir una palabra, lo colocó sobre sus hombros temblorosos, y el calor residual de su cuerpo la envolvió como una bendición. «Soy Gideon Black», dijo suavemente, «y creo que usted y la pequeña necesitan salir del frío». Clara lo miró con desconfianza, buscando en su rostro la expresión calculadora que había aprendido a temer en los hombres. Pero solo encontró algo que casi había olvidado que existía: gentileza genuina. «No puedo pagar», comenzó a decir. «No le estoy pidiendo que pague nada», la interrumpió Gideon, extendiendo sus manos hacia Josie. «¿Puedo?». Después de un momento de vacilación, Clara permitió que tomara a la niña. Gideon examinó a Josie con movimientos precisos y conocedores,
sus grandes manos sorprendentemente suaves mientras revisaba su temperatura y escuchaba su respiración. «Neumonía incipiente», murmuró, más para sí mismo que para Clara. «Pero no está perdida. Tengo medicina en mi carromato». «¿Es usted doctor?», preguntó Clara, permitiendo finalmente que él la ayudara a ponerse en pie. «Lo fui, hace mucho tiempo». Gideon la guió hacia un carromato más grande que los otros, bien mantenido y cargado con mercancías cuidadosamente organizadas. Clara notó los instrumentos médicos en una caja especial, las hierbas medicinales guardadas en frascos etiquetados. Este hombre era más de lo que aparentaba. Mientras Gideon preparaba una tintura para Josie, Clara se dio cuenta de que la plaza había quedado en silencio. Los comerciantes habían reanudado sus actividades, pero podía sentir las miradas furtivas, los susurros que se extendían como el fuego. Eleanor Prim, la partera del pueblo, se acercó con expresión preocupada. «Gideon Black», dijo Eleanor en voz baja, «es usted nuevo aquí, así que déjeme advertirle. Esta ciudad no es amable con los actos de caridad, especialmente cuando involucran a mujeres como Clara». Gideon levantó la vista de la medicina que estaba preparando. «¿Mujeres como ella? Mujeres que han tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir», respondió Eleanor, sus ojos brillando con una fiereza silenciosa. «Mujeres que el resto de nosotros juzgamos desde la comodidad de nuestras casas calientes y nuestros estómagos llenos». Clara sintió cómo las mejillas se le encendían de vergüenza, pero también notó algo más, la primera chispa de esperanza que había sentido en meses. Aquí había dos personas que no la miraban como si fuera basura. Gideon terminó de preparar la medicina y se la dio cuidadosamente a Josie, quien la aceptó sin protestar. Casi inmediatamente, su respiración se volvió un poco más fácil. «Necesitará esto cada 4 horas durante los próximos días», explicó Gideon, «y ambas necesitan calor y comida adecuada». «No tengo cómo pagarle», dijo Clara, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. «Lo que ofrecí no era... Nunca antes había...». «Lo sé», la interrumpió Gideon suavemente, «y no necesita explicarse conmigo». La ayudó a subir al asiento del carromato, y Clara se sorprendió de lo natural que se sintió aceptar su ayuda. Había estado sola durante tanto tiempo que había olvidado cómo era que alguien cuidara de ella. Mientras se dirigían hacia las afueras del pueblo, hacia una pequeña cabaña que Gideon había alquilado por el invierno, Clara sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a descongelarse. No confianza, aún no, pero tal vez, solo tal vez, la posibilidad de que no todo estuviera perdido. Josie se durmió en sus brazos, su respiración más tranquila de lo que había estado en días, y por primera vez desde que había enviudado, Clara se permitió creer que tal vez, solo tal vez, llegarían a ver la primavera. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La cabaña apareció ante ellos, pequeña pero sólida, con humo saliendo de la chimenea. Un refugio real, no solo de la tormenta, sino de la desesperación que había estado consumiéndola lentamente. Pero incluso mientras se permitía sentir esperanza, una parte de Clara se preguntaba qué querría Gideon Black a cambio de su bondad. El interior de la cabaña era espartano pero inmaculado. Una cama simple en una esquina, una mesa de madera pulida, estantes llenos de libros y frascos de medicina organizados con precisión militar. Clara notó inmediatamente que no había rastros de una presencia femenina, pero tampoco la desorganización típica de un hombre que vivía solo por desesperación. «Puede usar la cama», dijo Gideon, encendiendo una lámpara de aceite. «Yo dormiré en el suelo». «No», protestó Clara automáticamente. «No puedo aceptar...». «Señora Hensley», la interrumpió con gentileza. «Su hija necesita calor y usted necesita descanso. No es una discusión». Clara se quedó inmóvil, sosteniendo a Josie. La última vez que un hombre le había hablado con esa autoridad firme, pero no amenazante, había sido su padre. Su difunto esposo había tenido una forma muy diferente de dar órdenes. Gideon pareció notar su tensión. Se movió lentamente, manteniendo sus manos visibles mientras preparaba más medicina para Josie. «Mañana hablaremos de los arreglos», dijo sin mirarla directamente. «Por ahora, solo descanse». Clara se despertó al amanecer con una sensación que había olvidado. No tenía frío.
Josie dormía profundamente a su lado, su respiración clara y sin el jadeo laborioso de los días anteriores. La fiebre había bajado considerablemente. Se levantó con cuidado y encontró a Gideon sentado a la mesa, escribiendo en un diario de cuero. Había café humeando en la estufa y el aroma llenaba la cabaña con una promesa de normalidad que casi la hizo llorar. «Buenos días», dijo él, cerrando el diario. «¿Cómo está la pequeña?» «Mejor», respondió Clara, su voz ronca por la primera noche de sueño real en semanas. «Mucho mejor. Gracias a usted». Gideon asintió y le sirvió una taza de café. Era fuerte y caliente, un lujo que había olvidado que existía. «Señor Black», comenzó Clara, enderezando los hombros, «no puedo aceptar su caridad sin dar nada a cambio. Sé coser, puedo limpiar, cocinar. No es necesario». «Sí lo es», lo interrumpió con firmeza. «Para mí, sí lo es». Gideon la estudió por un momento, y Clara sostuvo su mirada. Había perdido casi todo, pero no iba a perder también su dignidad. «Muy bien», dijo finalmente. «La casa necesita organización, y tengo ropa que necesita reparaciones. Pero usted se queda aquí hasta que la niña esté completamente recuperada. Eso no es negociable». Durante los días siguientes, Clara se sumergió en el trabajo con una energía que había olvidado que poseía. Remendó la ropa de Gideon con puntadas precisas que hablaban de su educación refinada, reorganizó sus suministros médicos con una eficiencia que lo sorprendió y mantuvo la cabaña tan limpia que parecía brillar. Gideon, por su parte, se mostraba considerado pero distante. Traía leña sin que se lo pidieran, compartía sus comidas sin comentarios y cada noche revisaba a Josie con la meticulosidad de un médico experimentado. Pero Clara notaba cómo sus ojos se ensombrecían cuando pensaba que no lo estaba mirando, y cómo sus manos a veces temblaban ligeramente al sostener a la niña. Una tarde, mientras Clara zurcía una camisa junto a la ventana, vio cómo Gideon construía algo en el patio. Se acercó y descubrió que estaba haciendo una cuna pequeña con madera sobrante. «No tenía que hacer eso», dijo suavemente. «La pequeña necesita su propio espacio para dormir», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Y usted necesita descansar sin preocuparse por aplastarla». Esa noche, Gideon apareció con una manta de lana suave, claramente cara. «Para Josie», explicó, casi tímidamente. «Hace frío en las noches». Clara tomó la manta, sintiendo su suavidad entre los dedos. Era del tipo de cosas que solo podía permitirse la gente con dinero real. «¿Quién era usted antes de ser comerciante?», preguntó. La pregunta flotó en el aire entre ellos. Gideon se quedó inmóvil, sus manos detenidas en el proceso de avivar el fuego. «Alguien diferente», respondió finalmente. «Alguien que creía que podía salvar a todo el mundo». No dijo más, pero Clara escuchó el peso de la pérdida en su voz. Reconocía ese tono porque lo había usado ella misma demasiadas veces. Al cuarto día, mientras Clara preparaba el desayuno, escuchó voces afuera. Sarah Jane Mott estaba parada en el sendero que llevaba a la cabaña, acompañada por 2 mujeres más del pueblo. Incluso desde la distancia, Clara podía ver la expresión de desaprobación en sus rostros. Gideon salió a recibirlas, y Clara se acercó a la ventana para escuchar. «Señor Black», la voz de Sarah Jane era dulce como miel envenenada. «Solo queríamos asegurarles que está usted cómodo en su arreglo temporal». «Muy cómodo, gracias», respondió Gideon con frialdad. «Es solo que algunas personas del pueblo están preocupadas por la naturaleza de su hospitalidad», continuó Sarah Jane. «Una mujer joven, sola, viviendo en la casa de un hombre soltero. Bueno, usted comprende cómo se ve eso». Clara sintió cómo la vergüenza le quemaba las mejillas, pero también una chispa de ira. ¿Cómo se atrevían? «Veo a una madre cuidando a su hija enferma», respondió Gideon, su voz peligrosamente tranquila. «Si usted ve algo más, el problema está en su mente, no en mi casa». Sarah Jane se irguió, claramente ofendida. «Bueno, supongo que veremos qué tiene que decir el alcalde Crowley sobre esta situación». Después de que las mujeres se marcharan, Gideon regresó a la cabaña con expresión sombría. Clara estaba esperándolo, con Josie en brazos. «Debería irme», dijo Clara. «No quiero causarle problemas». «¿A dónde iría?», preguntó Gideon. «¿De vuelta a la plaza a hacer ofertas desesperadas?».
Las palabras dolieron porque eran ciertas. Clara no tenía ningún lugar a donde ir. «Entonces me quedaré hasta que Josie esté bien», dijo con dignidad. «Pero después hablaremos», la interrumpió Gideon. «Por ahora, ignore a esas arpías. Tienen demasiado tiempo libre y muy poca compasión». Esa tarde, mientras Clara colgaba ropa en el tendedero improvisado que Gideon había construido, notó una figura observando desde el borde del bosque. Era una mujer joven con un vestido costoso, pero se alejó rápidamente cuando Clara la miró directamente. Los rumores se estaban extendiendo como fuego en pasto seco. Esa noche, durante la cena, Gideon fue más callado de lo usual. Finalmente, después de que Clara acostara a Josie en su nueva cuna, él habló. «Hábleme de su esposo», dijo abruptamente. Clara se tensó. Era un tema que había evitado cuidadosamente. «¿Por qué?» «Porque cuando la toco, aunque sea accidentalmente, se encoge como si esperara un golpe. Y porque quiero entender por qué una mujer educada como usted terminó sola sin familia que la ayudara». Clara se quedó en silencio por largo tiempo, contemplando las llamas en la chimenea. «Me enamoré de un hombre encantador que se volvía menos encantador cuando bebía», dijo finalmente. «Su familia nunca me aceptó porque pensaron que no era lo suficientemente buena para él. Cuando murió, me dijeron que era mi culpa por no cuidarlo mejor. Me echaron sin nada». «¿Y sus propios padres?» «Muertos», respondió simplemente. «Mi padre era maestro de escuela. Murió de tuberculosis cuando yo tenía 17. Mi madre había muerto años antes. No tengo hermanos». Gideon asintió, su expresión pensativa. «¿Y usted?», preguntó Clara. «¿Qué lo trajo aquí?». Gideon se quedó callado tanto tiempo que Clara pensó que no iba a responder. «Perdí a mi familia también», dijo finalmente. «Después de la guerra, pensé que si seguía moviéndome, el dolor no me alcanzaría». «¿Funcionó?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «¿Qué cree usted?». Esa noche, Clara se quedó despierta escuchando la respiración tranquila de Josie y los sonidos suaves de Gideon moviéndose por la cabaña. Por primera vez en meses, se sentía segura. Pero sabía que esa seguridad era frágil como el cristal, y las grietas ya estaban comenzando a aparecer. La prueba llegó 3 días después, cuando Gideon anunció que necesitaban ir al pueblo a comprar más medicina para Josie y provisiones para la cabaña. «Puedo ir solo», ofreció, notando la palidez que había cruzado el rostro de Clara. «No», respondió ella, apretando la mandíbula. «No voy a esconderme como una criminal. Josie necesita aire fresco, y yo necesito enfrentar esto». El paseo hasta Dry Hollow fue silencioso, pero Clara podía sentir la tensión irradiando de Gideon. Caminaba ligeramente por delante de ella, sus ojos explorando constantemente el sendero como si esperara una emboscada. Clara llevaba a Josie bien envuelta en la manta de lana, la niña finalmente lo suficientemente fuerte como para estar despierta y alerta. En cuanto entraron al pueblo, Clara sintió el cambio. Las conversaciones se detuvieron abruptamente cuando la vieron. Los hombres apartaron la mirada con incomodidad, mientras que las mujeres la miraban con una mezcla de disgusto y curiosidad morbosa. Los niños fueron rápidamente apartados de su camino, como si su sola presencia pudiera contaminarlos. «Mantenga la cabeza alta», murmuró Gideon. «No les dé la satisfacción de verla avergonzada». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada paso hacia el centro del pueblo se sentía como caminar a través de melaza, cada mirada como un dardo envenenado. Clara había experimentado el juicio antes, pero nunca tan concentrado, tan malicioso. Se dirigieron primero a la botica de Eleanor Prim. La mujer mayor los recibió con una sonrisa cálida que se sintió como un oasis en el desierto de hostilidad. «Clara, querida, ¿cómo está la pequeña Josie?», preguntó Eleanor, tomando suavemente la mano de la niña. «Mucho mejor, gracias a la medicina del señor Black», respondió Clara, sintiendo algunos de sus músculos tensionarse. «Excelente». Eleanor se dirigió a Gideon. «¿Qué más necesita para el tratamiento?». Mientras Gideon discutía medicinas con Eleanor, Clara notó que se había reunido una pequeña multitud afuera de la botica. Sarah Jane Mott estaba en el centro, su voz lo suficientemente alta como para ser escuchada a través de la ventana. «Viviendo en pecado, por todos los santos», estaba diciendo, «y con esa criatura inocente como testigo, es una desgracia para toda mujer decente en este pueblo». Sarah Jane Mott,
La voz de Eleanor cortó el aire como un látigo mientras salía de la botica. Me sorprende escucharla hablar de decencia cuando acaba de hacer un espectáculo público de sus chismes maliciosos. Sarah Jane se irguió, su rostro enrojeciendo. No son chismes cuando son hechos evidentes, Eleanor. Esa mujer se ofreció como una... Esa mujer, la interrumpió Eleanor con voz peligrosamente tranquila. Es una madre que hizo lo que tenía que hacer para salvar a su hija. Si usted encuentra eso más escandaloso que nuestra propia indiferencia hacia su sufrimiento, entonces sugiero que examine su alma, no la de ella. El silencio que siguió fue tenso. Clara sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del mundo. Finalmente, Sarah Jane habló, su voz temblando de rabia. Veremos qué tiene que decir el alcalde sobre esto. Y el comité de moral de la iglesia. Eleanor sonrió, pero no había calor en la expresión. Por favor, hágalo. Me encantaría discutir moralidad con un grupo de personas que permitieron que una madre y su bebé casi murieran de hambre en nuestras propias calles. Mientras la multitud se dispersaba murmurando, Clara sintió una mezcla de gratitud y terror. Eleanor había arriesgado su propia reputación para defenderla, pero también había escalado el conflicto a un nivel peligroso. De regreso en la botica, Eleanor empacó cuidadosamente las medicinas. «Van a venir por ustedes», dijo en voz baja. «Sarah Jane tiene la oreja del alcalde Crowley, y él tiene sus propias razones para querer causar problemas». «¿Qué tipo de razones?», preguntó Gideon. Eleanor miró a Clara significativamente. «Pregúntele a ella, pero por ahora, tengan cuidado, y si necesitan ayuda vengan a mí. Algunos de nosotros recordamos lo que significa la compasión cristiana real». En el camino de regreso a la cabaña, Clara le contó a Gideon sobre Thaddeus Crowley, cómo había cortejado persistentemente antes de que ella se casara, cómo había interpretado su rechazo como un insulto personal, cómo la había culpado públicamente por tentar a su futuro esposo hacia una vida de vicio. «Es un hombre pequeño con poder pequeño», explicó, «pero lo usa para lastimar a la gente que considera que está por debajo de él». Gideon escuchó en silencio, pero Clara pudo ver cómo su mandíbula se tensaba con cada detalle. Esa noche, mientras preparaba la cena, Clara escuchó voces afuera. Se acercó cautelosamente a la ventana y vio a Louis Fenn, el herrero y amigo de Gideon, hablando con él en el patio. «Están diciendo que es una prostituta, Gideon», estaba diciendo Louis, «y que tú la compraste para tus propios propósitos. Sarah Jane está convenciendo a la gente de que esa niña va a crecer corrupta si no intervienen». Clara sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El terror helado la recorrió cuando se dio cuenta de la implicación. No solo venían por ella, venían por Josie. ¿Quitarle la niña? La voz de Gideon sonaba peligrosa. «Crowley está hablando de encontrarle una familia apropiada, una que pueda darle una educación moral adecuada». Clara no escuchó la respuesta de Gideon porque estaba corriendo hacia la cuna de Josie, tomando a su hija en brazos con manos temblorosas. La niña la miró con sus grandes ojos azules, completamente ajena al peligro que se cernía sobre ella. «No», susurró Clara contra el cabello suave de Josie. «No dejaré que te lleven. Antes moriré». Cuando Gideon entró, encontró a Clara acunando a Josie, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Escuché», dijo simplemente. «No van a llevársela». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó Clara, su voz quebrada. «Soy una mujer sin esposo, sin dinero, sin familia. ¿Qué derechos tengo?». Gideon se sentó pesadamente a la mesa, pasándose las manos por el cabello. «Tengo que contarle algo», dijo finalmente, «sobre por qué dejé la medicina». Clara esperó, sosteniendo a Josie más fuerte. Tenía una esposa, Anna, y una hija, Lily. Lily tenía la misma edad que Josie cuando llegó el cólera. Trabajé día y noche tratando de salvarlas, pero no fue suficiente. Las perdí a ambas en la misma semana. Su voz se quebró ligeramente. Después de eso no pude volver a tocar un instrumento médico. No podía salvar a mi propia familia. ¿Cómo podía pretender salvar a otras? Así que empaqué todo y me convertí en comerciante. Pensé que si no me acercaba a nadie, no podría fallarles. Clara sintió cómo su corazón se partía por él. «Pero entonces los vi a usted y a Josie en esa plaza», continuó, «y por primera vez en 3 años no pude simplemente alejarme.
No pude dejar que otra niña muriera cuando tenía el poder de salvarla. Se levantó y se acercó a Clara, sus ojos grises brillando con una intensidad feroz. No voy a dejar que le quiten a Josie. No después de haber encontrado una razón para usar mis habilidades de nuevo. No después de... Se detuvo, pero Clara entendió lo que no había dicho. No después de habernos encontrado. Terminó suavemente. Gideon asintió, y en ese momento, Clara sintió algo cambiar entre ellos. Ya no eran solo dos personas desesperadas encontrando refugio temporal. Eran una familia improvisada, dispuesta a luchar por su derecho a existir. Pero esa noche, mientras se acostaba con Josie durmiendo junto a ella, Clara escuchó voces en la distancia. Voces enojadas que se acercaban cada vez más. La tormenta que se había estado gestando finalmente estaba llegando. Pero esa noche, mientras se acostaba con Josie durmiendo junto a ella, Clara escuchó voces en la distancia. Voces enojadas que se acercaban cada vez más. Al amanecer, Louis Fenn llegó a la cabaña con noticias que confirmaron los peores temores de Clara. Han convocado un consejo formal, anunció sin preámbulos. Esta tarde, Crowley está usando su autoridad como alcalde para investigar lo que él llama actividades inmorales que corrompen el carácter del pueblo. Gideon, que había estado afilando un hacha para partir leña, se detuvo completamente. ¿Con qué autoridad legal? Con la misma autoridad que les permite casarse parejas, registrar nacimientos y decidir sobre la custodia de menores, respondió Louis sombríamente. Es una comunidad pequeña, Gideon. Crowley básicamente es la ley aquí. Clara sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Había esperado esto, pero la realidad era más aterradora que sus peores pesadillas. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Quieren declararte una influencia corrupta y transferir la custodia de Josie a una familia apropiada. Louis hizo una mueca. Sarah Jane ya ha encontrado voluntarios. Los Whitman han estado sin hijos durante años y están dispuestos a salvar a la niña. El mundo se inclinó peligrosamente alrededor de Clara. Los Whitman eran una pareja mayor, estricta y sin calor. Le darían a Josie un techo y comida, pero nunca amor. Y Clara desaparecería de la vida de su hija como si nunca hubiera existido. No, dijo, su voz apenas un susurro. No dejaré que me la quiten. No tendrán que hacerlo. Gideon dejó caer el hacha y se dirigió hacia ella con expresión resuelta. Iremos al consejo. Enfrentaremos esto directamente. Louis sacudió la cabeza. Es una trampa, amigo. Crowley ya ha decidido el resultado. Solo quiere hacer un espectáculo público de humillar a Clara antes de separar a la familia. Entonces tendremos que cambiar las reglas del juego, respondió Gideon. 3 horas después, Clara se encontró caminando hacia el ayuntamiento con Josie en brazos y Gideon a su lado. El edificio, normalmente utilizado solo para ocasiones especiales, estaba lleno hasta reventar. Parecía que todo Dry Hollow había venido a presenciar su humillación pública. Crowley presidía desde una mesa elevada, flanqueado por Sarah Jane Mott y 2 hombres del pueblo que Clara reconoció como diáconos de la iglesia. El reverendo Greer estaba sentado a un lado, luciendo incómodo pero presente. Eleanor Prim había logrado conseguir un asiento en la primera fila, su rostro una máscara de ira contenida. «Señora Hensley», comenzó Crowley con voz pomposa, «está aquí porque miembros preocupados de nuestra comunidad han planteado inquietudes sobre su situación de vida actual». Clara mantuvo la cabeza alta, aunque podía sentir docenas de ojos juzgándola. «¿Qué situación específicamente, alcalde Crowley?» «Su cohabitación inapropiada con el señor Black, sus antecedentes morales cuestionables y, lo más importante, el ambiente corrupto en el que está criando a esa inocente criatura». El tono condescendiente de Crowley encendió algo peligroso en los ojos de Gideon, pero se mantuvo silencioso. Sarah Jane se levantó entonces, claramente preparada para este momento. «Todos vimos lo que ofreció en la plaza, señora Hensley. Se ofreció como una...» Se detuvo teatralmente. «Como una mujer de mala reputación. ¿Qué tipo de madre hace algo así?» Clara sintió cómo las mejillas se le encendían, pero se obligó a responder con calma. «Una madre desesperada que haría cualquier cosa para salvar a su hija moribunda. Una madre que ustedes dejaron pasar hambre y frío porque no les convenía ayudar». Un murmullo recorrió la multitud. Crowley golpeó la mesa con su mazo.
No estamos aquí para discutir las políticas caritativas del pueblo. Estamos aquí para discutir su conducta moral. ¿Mi conducta moral? La voz de Clara se alzó. ¿Cuál es moralmente peor? ¿Una madre que arriesga su reputación para salvar a su hija? ¿O una comunidad que permite que niños inocentes sufran porque sus madres no encajan en sus estándares? Eleanor se puso de pie. Si me permiten hablar en defensa de la señora Hensley, no fue llamada como testigo, la interrumpió Crowley. Entonces la llamo ahora, declaró Eleanor con autoridad. Como la única partera certificada en 50 millas, creo que mi testimonio sobre el bienestar infantil es relevante. Eleanor caminó hacia el frente con la confianza de alguien que había traído la mitad de los niños del pueblo al mundo. He examinado a la niña Josie Hensley. Está bien alimentada, bien cuidada y claramente amada. Su madre ha demostrado una dedicación ejemplar a su bienestar. El señor Black ha proporcionado atención médica competente que salvó la vida de la niña. Pero viven en pecado, protestó Sarah Jane. Sin matrimonio, sin moralidad. ¿Y qué sugiere usted?, preguntó Eleanor con voz peligrosa. ¿Que separemos a una madre de su hija para satisfacer sus sensibilidades ofendidas? ¿Que enviemos a Clara de vuelta a las calles para morir de hambre porque su situación las hace incómodas? El reverendo Greer se aclaró la garganta incómodamente. Hay precedentes bíblicos para la compasión hacia las viudas y huérfanos. Suficiente, rugió Crowley. La situación es clara. Una mujer de moral cuestionable está viviendo en condiciones inapropiadas con un hombre soltero. La niña debe ser colocada con una familia apropiada para su bienestar moral. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Instintivamente apretó más fuerte a Josie, quien había comenzado a llorar, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Entonces Gideon se puso de pie. Hay una solución simple a sus preocupaciones, dijo, su voz cortando el ruido de la multitud como una espada. Todos los ojos se volvieron hacia él. Clara sintió cómo su corazón se detenía. Si el problema es que Clara y yo no estamos casados, entonces nos casaremos, declaró. Ahora mismo. Hoy. El silencio que siguió fue absoluto. Clara lo miró con shock, sin saber si sentirse aliviada o aterrorizada. Crowley se recuperó primero. El matrimonio no borra el pasado moral de la mujer. ¿Qué pasado moral? La voz de Gideon se volvió peligrosa. ¿Se ofreció en servicio para salvar a su hija? ¿Eso la convierte en inmoral? Entonces supongo que Cristo también era inmoral por servir a otros. La comparación religiosa hizo que varios miembros de la audiencia se removieran incómodamente. Además, continuó Gideon, propongo adoptar legalmente a Josie. Será mi hija tanto como de Clara. Una familia completa, respetable, con medios económicos para prosperar. Clara se quedó sin aliento. No solo estaba ofreciéndole matrimonio para protegerla, estaba ofreciéndole convertirse verdaderamente en el padre de Josie. No puede simplemente comprar su camino hacia la respetabilidad, protestó Sarah Jane. No estoy comprando nada, respondió Gideon calmadamente. Estoy eligiendo una familia. Estoy eligiendo el amor sobre el juicio, la compasión sobre la crueldad. Se dirigió a Clara, sus ojos grises llenos de una intensidad que la hizo temblar. Clara Hensley, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No como caridad o conveniencia, sino porque en estas últimas semanas he encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Clara lo miró, viendo en su rostro no piedad sino algo mucho más peligroso, esperanza genuina. Y por primera vez en años, sintió que tenía una verdadera elección. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, Gideon Black, me casaré contigo. En ese momento, como si el universo estuviera comentando sobre la decisión, Josie dejó de llorar y emitió algo que sonaba sorprendentemente como una risa. El sonido cortó la tensión como un rayo de sol a través de las nubes, y por primera vez, desde que habían entrado al ayuntamiento, Clara sonrió realmente. Crowley lucía como si hubiera mordido algo amargo, pero no podía objetar legalmente a un matrimonio que resolvía todos los problemas morales que había planteado. Muy bien, dijo entre dientes. Si el reverendo Greer está dispuesto a oficiar. El reverendo se puso de pie, y Clara pudo ver la sonrisa creciente en su rostro. Será un honor, dijo. De hecho, sugiero que celebremos la ceremonia aquí mismo, con toda la comunidad como testigo del poder redentor del amor cristiano verdadero. Clara miró a Gideon, viendo en sus ojos la misma mezcla de terror y esperanza que sentía en su propio corazón.
Estaban a punto de hacer algo irreversible, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, Clara sintió que tenía el poder de elegir su propio destino. La ceremonia improvisada en el ayuntamiento se sintió surreal. Eleanor había insistido en que no podía casarse con el vestido rasgado que llevaba, así que la había llevado rápidamente a su casa mientras Gideon esperaba con Louis y el reverendo Greer. «No es exactamente la boda que soñé cuando era niña», murmuró Clara mientras Eleanor la ayudaba a ponerse un vestido azul marino prestado. «Los sueños de niña rara vez sobreviven al mundo real», respondió Eleanor pragmáticamente mientras abrochaba los botones. «Pero esto es algo real, algo elegido con ojos abiertos y corazón consciente. Eso vale más que 1000 sueños de princesa». De vuelta en el ayuntamiento, la atmósfera había cambiado. Algunos de los habitantes del pueblo se habían ido, claramente disgustados por el giro de los eventos. Otros permanecían, algunos por curiosidad genuina, otros esperando que algo saliera mal. Sarah Jane Mott se había quedado, su rostro una máscara de furia mal contenida. Crowley presidía la ceremonia con la gracia de alguien que masticaba clavos, pero no podía objetar legalmente sin parecer completamente irracional. Clara caminó hacia el frente con Josie en brazos, sintiendo el peso de docenas de miradas. Pero cuando sus ojos encontraron los de Gideon, el resto del mundo se desvaneció. Él la estaba esperando con una expresión que nunca había visto antes: vulnerabilidad completa mezclada con determinación feroz. El reverendo Greer comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor que conquista al miedo y la esperanza que nace de las cenizas de la desesperación. Clara apenas escuchó las palabras tradicionales. Estaba perdida en los ojos grises de Gideon, viendo en ellos el reflejo de su propia transformación. Cuando llegó el momento de los votos, Gideon tomó sus manos con una suavidad que contrastaba con la fuerza de su voz. «Clara», dijo, y su nombre en sus labios sonó como una oración. «Hace una semana pensé que mi vida había terminado hace años, que solo estaba esperando que mi cuerpo alcanzara a mi corazón muerto. Pero tú y Josie me devolvieron a la vida. Prometo protegerlas, amarlas, y nunca darles motivo para dudar de que son exactamente donde pertenezco». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara cuando llegó su turno. «Gideon», su voz se quebró ligeramente, «pensé que elegir era un lujo que no podía permitirme, pero me enseñaste que el amor no es algo que nos sucede, sino algo que elegimos, una y otra vez, especialmente cuando es difícil. Elijo esta vida contigo, elijo esta familia que hemos construido de la nada». Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, el beso fue suave, casi tímido, pero lleno de promesas. Josie, como si entendiera la importancia del momento, aplaudió con sus pequeñas manos, arrancando sonrisas incluso de algunos de los espectadores más hostiles. Eleanor había insistido en que celebraran apropiadamente, así que la pequeña recepción se llevó a cabo en su casa. Louis había traído whisky, y varios habitantes del pueblo que habían comenzado a cuestionar su propia crueldad aparecieron con comida y felicitaciones tímidas. Clara se encontró sentada junto a la ventana de Eleanor, sosteniendo a Josie mientras Gideon hablaba con Louis cerca de la chimenea. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro. Tal vez podrían construir una casa más grande. Tal vez Josie tendría hermanos. Tal vez... El pensamiento se interrumpió cuando Gideon se acercó con algo en las manos. «Un regalo de bodas», dijo, ofreciéndole una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un relicario de plata con sus iniciales grabadas: C.B. Clara Black, su nuevo nombre, su nueva identidad. «Es hermoso», susurró, tocando la superficie suave del metal. «Está vacío ahora», explicó Gideon, «pero pensé que tal vez algún día querría poner algo importante dentro. Una foto de Josie, tal vez, o un mechón de cabello de nuestro primer hijo juntos», completó Clara con una sonrisa tímida. La expresión de Gideon se transformó en algo tan intenso que Clara sintió como si pudiera perderse en ella. «¿Querría eso?», preguntó en voz baja. «¿Más hijos?». «Contigo», respondió Clara. «Querría todo». La noche había caído cuando finalmente regresaron a la cabaña. Gideon había hecho arreglos para que Louis se quedara en el pueblo por la noche, dándoles privacidad en su noche de bodas. Clara se sintió nerviosa por primera vez en días.
Su primer matrimonio había sido una lección dolorosa sobre las expectativas masculinas. Pero Gideon, como si pudiera leer sus pensamientos, se detuvo en el umbral. «Clara», dijo suavemente, «este matrimonio es real para mí. No una conveniencia, no una transacción. Pero también entiendo que necesita tiempo. No hay prisa para nada». Clara lo estudió en la luz dorada de la lámpara. Este hombre que había arriesgado su reputación y su paz por ella, que había adoptado a su hija sin hesitación, que la trataba como si fuera preciosa cuando el mundo la había desechado como basura. «Gideon», dijo, dando un paso hacia él, «he pasado tanto tiempo sobreviviendo que había olvidado lo que era vivir. Pero contigo quiero recordar». Se besaron entonces con más pasión que antes, años de soledad y dolor disolviéndose en la promesa de algo nuevo. Josie, instalada en su cuna, durmió placenteramente, ajena al hecho de que su mundo acababa de volverse inmensamente más seguro. Horas después, Clara se despertó al sentir que Gideon se tensaba a su lado. Había un resplandor naranja extraño filtrándose a través de las cortinas. «¿Qué es eso?», murmuró. Gideon ya se estaba levantando, dirigiéndose a la ventana. Su maldición fue baja pero ferviente. «¡Fuego!». Clara saltó de la cama, corriendo hacia la cuna de Josie. Afuera podía escuchar voces, el crepitar ominoso de las llamas, el sonido de cristales rompiéndose. «¡La casa!», gritó. «¡Están quemando la casa!». Gideon ya estaba vestido, agarrando lo esencial mientras Clara envolvía a Josie en mantas. «Por la ventana trasera», ordenó. «Rápido». Pero cuando abrió la ventana, las llamas ya habían rodeado ese lado de la cabaña. Estaban atrapados. «¡Gideon! ¡Clara!». La voz de Louis llegó desde afuera. «¡Por aquí!». Gideon pateó la puerta principal, y salieron corriendo a través del humo y las llamas. Louis estaba luchando con dos figuras encapuchadas, una de las cuales sostenía una antorcha. Clara reconoció la construcción corpulenta de uno de los diáconos que había estado en el consejo. «¡Corran!», gritó Louis. «Llevé en ese a la niña». Pero Clara no corrió. Viendo a su hogar, el primer lugar seguro que había conocido en años, siendo devorado por las llamas, algo dentro de ella se endureció como el acero. «¡No!», gritó, su voz cortando la noche. «¡Ya no correré más!». Gideon la alcanzó, tomando a Josie de sus brazos. «Clara, no es seguro. Este es nuestro hogar», declaró, girándose para enfrentar a los incendiarios. «Somos una familia legal ahora. No tienen derecho». El hombre de la antorcha se quitó la capucha, revelando el rostro enrojecido de Crowley. «Algunas manchas no se pueden lavar con ceremonia matrimonial», rugió. «Este pueblo no tolerará que su inmundicia lo corrompa». «Entonces supongo», dijo Clara, su voz peligrosamente calmada, «que tendremos que limpiar nosotros la inmundicia real». Louis había logrado tumbar al otro incendiario y ahora se dirigía hacia Crowley. Pero el alcalde era más astuto de lo que parecía. Arrojó la antorcha hacia el techo de la cabaña y corrió hacia la oscuridad. Mientras los tres adultos luchaban por salvar lo que podían de las llamas, Josie comenzó a llorar. Pero esta vez, Clara no sintió desesperación. Sintió furia pura y cristalina. Habían sobrevivido al hambre, al frío, al juicio público. Y sobrevivirían a esto también. «Construiremos otra casa», dijo a Gideon mientras observaban los restos humeantes de su hogar. «Más grande, más fuerte. Y esta vez no dejaremos que nadie nos la quite». Gideon la miró con admiración y algo muy parecido al orgullo. «¿Estás segura de que quieres quedarte? Podríamos irnos, empezar en otro lugar». Clara miró hacia el pueblo donde algunas ventanas se habían iluminado por el resplandor del fuego, donde algunas personas habían salido a mirar pero ninguna había venido a ayudar. «No», dijo firmemente. «Aquí es donde pertenecemos. Aquí es donde haremos nuestro lugar». Por primera vez en su vida, Clara Hensley Black no estaba huyendo de nada. El amanecer llegó gris y cenizo, revelando la extensión completa de la destrucción. La cabaña era poco más que un esqueleto carbonizado, pero Clara se mantuvo firme entre las ruinas, sosteniendo a Josie mientras Gideon y Louis evaluaban lo que podían salvar. «Algunos de los instrumentos médicos sobrevivieron», reportó Gideon, sacando una caja ennegrecida pero intacta. «Y tu máquina de coser está dañada pero reparable». Clara asintió, mirando hacia el pueblo donde columnas de humo aún se alzaban en el aire matutino.
Algunas figuras se movían en la distancia, pero nadie se acercaba. El miedo y la vergüenza mantenían alejados incluso a los curiosos. «Necesitaremos quedarnos con Eleanor mientras reconstruimos», dijo Clara prácticamente. «No puede ser por mucho tiempo. Ya ha arriesgado suficiente por nosotros. Tal vez no necesiten hacerlo». Los tres se giraron para ver al reverendo Greer acercándose por el sendero, seguido por una figura inesperada. Margaret Sinclair, la esposa del banquero, una mujer que Clara había visto en la iglesia, pero que nunca le había dirigido la palabra. «Reverendo», saludó Gideon con cautela. «Señora Sinclair». Margaret se adelantó, sus manos retorciéndose nerviosamente. «Señora Black», comenzó, y Clara notó cómo usaba su nombre de casada con respeto. «Vine a disculparme y a ofrecer ayuda». Clara estudió el rostro de la mujer mayor, buscando signos de condescendencia o caridad falsa, pero solo vio genuina vergüenza. «Mi esposo tiene una casa pequeña al borde del pueblo», continuó Margaret. «Está vacía desde que murió el antiguo inquilino. No es mucho, pero tiene techo sólido y una chimenea que funciona. Ustedes pueden quedarse allí sin renta hasta que reconstruyan». El reverendo Greer asintió. «Y la congregación ha decidido tomar una colecta para materiales de construcción. No todos estuvieron de acuerdo con los eventos de anoche». Clara sintió cómo la desconfianza luchaba con la esperanza en su pecho. «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Por qué nos ayudarían ahora?». Margaret intercambió una mirada con el reverendo antes de responder. «Porque algunas de nosotras recordamos lo que es ser juzgadas duramente por decisiones que tomamos para sobrevivir», dijo suavemente. «Y porque lo que pasó anoche cruzó una línea. Esto ya no es sobre moralidad, es sobre crueldad, y eso no es lo que queremos ser». 2 semanas después, Clara se encontró parada en el mismo campo donde había estado su primera casa, pero esta vez sosteniendo planos de construcción en lugar de a una bebé desesperada. Josie gateaba alegremente por la hierba nueva, su risa llenando el aire primaveral. El proceso de reconstrucción había traído revelaciones inesperadas. Louis había resultado ser no solo un herrero talentoso, sino también un carpintero competente. Eleanor había organizado silenciosamente a un grupo de mujeres del pueblo que comenzaron a traer comidas y materiales. Incluso algunos de los hombres que habían permanecido en silencio durante el consejo aparecieron para ayudar con la construcción, sus ojos evitando los de Clara, pero sus manos trabajando duro en su beneficio. «Va a ser hermosa», dijo Gideon, señalando hacia donde se alzarían las paredes de la nueva casa. «Más grande que la anterior, con una habitación especial para la consulta médica». Clara lo miró con sorpresa. «¿Vas a volver a ejercer la medicina?». Gideon asintió, una determinación tranquila en su rostro. «Este pueblo necesita un médico, y yo necesito recordar quién era antes de que el dolor me convirtiera en un fantasma». Habían pasado cosas en las últimas semanas que Clara nunca habría imaginado. Sarah Jane Mott había dejado el pueblo abruptamente una mañana, llevándose solo una maleta y dejando atrás rumores de que su esposo había descubierto algunos de sus propios secretos poco edificantes. Crowley había sido confrontado por Louis y varios otros hombres del pueblo que habían encontrado evidencia de su participación en el incendio. Enfrentado con la posibilidad de enfrentar cargos legales reales, había renunciado como alcalde y se había mudado a la ciudad, murmurando sobre la corrupción moral que había infectado Dry Hollow. Pero el cambio más significativo había llegado de manera inesperada 3 días atrás, cuando Clara había tomado una decisión que había sorprendido incluso a Gideon. «Quiero hablar en la iglesia el domingo», había anunciado durante la cena. «¿Estás segura?», había preguntado Gideon. «No tienes que probar nada a nadie». «No se trata de probarlo», había respondido Clara. «Se trata de decir mi verdad, para que otras mujeres como yo sepan que no están solas». Ese domingo, Clara se había parado frente a una congregación nerviosa y había hablado con una voz clara y firme sobre lo que significaba ser una mujer sola en el mundo, sobre las decisiones imposibles que a veces enfrentaban las madres y sobre la diferencia entre juicio y compasión. «Hay mujeres entre ustedes ahora mismo», había dicho, mirando directamente a los rostros en las bancas, «que han tomado decisiones desesperadas para proteger a sus hijos. Hay mujeres que han soportado matrimonios difíciles, que han luchado con la pobreza,
que han enfrentado pérdidas que pensaron que las destruirían. No estoy aquí pidiendo su perdón por sobrevivir. Estoy aquí recordándoles que todos somos humanos. Todos estamos quebrados de alguna manera. Y todos merecemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. El silencio que había seguido había sido profundo, pero no hostil. Y cuando Clara había terminado, Margaret Sinclair había sido la primera en ponerse de pie y comenzar a aplaudir. Ahora, parada en su nuevo hogar en construcción, Clara reflexionaba sobre lo lejos que había llegado. La casa sería terminada en unas pocas semanas, y Gideon ya había colgado un cartel discreto anunciando sus servicios médicos. Pero más importante aún, Clara había comenzado algo propio. «Las primeras estudiantes llegan mañana», le dijo a Gideon mientras observaban a Louis instalar las ventanas. «¿Estás nerviosa?». Clara consideró la pregunta. Su escuela para mujeres y niñas fronterizas había comenzado como una idea simple: enseñar a leer y escribir a quienes no habían tenido la oportunidad de educarse. Pero se había expandido rápidamente para incluir habilidades prácticas como llevar cuentas, conocimientos básicos de medicina y lo que ella había comenzado a llamar discretamente navegación de supervivencia, cómo encontrar recursos, cómo defenderse, cómo tomar decisiones difíciles con dignidad. «No nerviosa», respondió finalmente, emocionada. «Estas mujeres merecen saber que tienen opciones, incluso cuando parece que no las tienen». Esa noche, en su cama temporal en la casa prestada, Clara yacía despierta escuchando la respiración tranquila de Josie en su cuna cercana y los suaves ronquidos de Gideon a su lado. Por la ventana abierta podía escuchar los sonidos del pueblo: perros ladrando a la distancia, el viento susurrando a través de los árboles, el murmullo ocasional de voces tardías. Pensó en la mujer que había sido apenas unos meses atrás, parada en esa plaza fría ofreciéndose al mejor postor. Esa mujer había estado tan desesperada, tan convencida de que no tenía valor más allá de lo que otros podrían tomar de ella. Y ahora era Clara Black, esposa, madre, maestra, miembro respetado de una comunidad que había aprendido a crecer más allá de sus prejuicios. No porque hubiera cambiado para encajar en sus expectativas, sino porque había tenido el coraje de mantenerse firme y obligarlos a confrontar las suyas propias. Gideon se movió en su sueño, su brazo estrechándose alrededor de ella, y Clara sonrió en la oscuridad. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo amor, sino respeto mutuo. No solo supervivencia, sino la oportunidad de prosperar. Al día siguiente, se despertó temprano y caminó hasta su nuevo hogar en construcción. Louis ya estaba allí, trabajando en el marco de lo que sería el aula de la escuela. La estructura se alzaba fuerte y recta contra el cielo matutino, una promesa hecha realidad. Clara se paró en lo que sería el umbral y miró hacia el campo que se extendía más allá. Josie había tomado sus primeros pasos vacilantes en este mismo lugar la semana anterior, caminando desde los brazos de Gideon hacia los suyos, con una sonrisa que podría haber iluminado todo Kansas. «Tal vez», murmuró Clara, eco de las palabras que había dicho a Gideon esa primera noche cuando habían llegado a las ruinas humeantes. «Tal vez este es el lugar donde siempre estuvimos destinados a comenzar». Pero esta vez sabía que no era un comienzo desde la desesperación. Era un comienzo desde la elección, desde la fuerza, desde la comprensión de que a veces las cosas más hermosas crecen en el suelo que ha sido quemado y vuelto a hacer fértil. Mientras el sol se alzaba sobre Dry Hollow, Clara Hensley Black sonrió y se dirigió de vuelta a despertar a su familia. Tenían una vida que construir, estudiantes que enseñar y un futuro que reclamar. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.